Bueno, habíamos quedado en la revisión, estábamos, a ver en qué parte, hay irregularidades en altura, ahí habíamos quedado, irregularidades en altura. Aquí está. Después de la tabla 7.1, que es fundamental, empezamos con irregularidades en altura. Entonces, en la verificación he puesto irregularidad de rigidez, irregularidad de masa o peso, o sea, las 3, 4, 5 irregularidades que hay que controlar. ¿Y cuál es el coeficiente, el factor de irregularidad? En este caso, pues todo es 1, pero no siempre va a ser así. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuál era la primera irregularidad? La primera irregularidad dice rigidez piso blando. Si cuando la rigidez del piso C, el piso en cuestión, es menor que el 70% de la rigidez del piso superior o menor que el 80% del promedio de la rigidez de los 3 pisos superiores. ¿Sí? Y es extrema cuando es menor al 60% o al 70%. Entonces, si lo que habíamos hecho para poder dilucidar si caemos o no en esto, le hemos pedido al programa que nos genere la rigidez de todo el edificio, y hemos visto pues que de cualquier piso, el piso superior en realidad es menor. Entonces no caemos en esta irregularidad. Sí, entonces todos los pisos tienen menor rigidez que el piso inmediatamente inferior. Y es lo que se pretende. Sería muy raro, digamos, de que de pronto algún piso, si intermedio, se disparara, que su rigidez fuese mayor que el piso inmediatamente inferior, con lo cual estaríamos generando un piso blando. Sí, un piso blando. Entonces, de esa manera lo hemos verificado, le hemos puesto, como se observa en la gráfica rigidez lateral de piso, en las direcciones X y Y, porque aquí se ven ambas direcciones, en X está en azul, en Y está en rojo, generada por el programa TAPS, ningún piso tiene rigidez al 70%, inferior a la rigidez del 70% de la rigidez del piso superior, ni inferior al 80% del promedio de rigidez de los pisos superiores. A ver, aquí está bien. Ningún piso tiene rigidez inferior al 70% de la rigidez del piso superior. Perfecto, está bien. Ni inferior al 80% del promedio de rigidez de los pisos superiores. Tampoco se tiene rigidez extrema. Se observa que la rigidez es bastante uniforme en altura y que excepcionalmente la planta baja tiene una elevada rigidez lateral debido a los muros de contención. Entonces, como no hemos caído en esta irregularidad, que esta sí nunca hay que caer, pues entonces tenemos IA igual a 1. La otra irregularidad, masa o peso, sí nos dice de que la masa del piso D, si es mayor que la masa del piso superior o mayor que 1.5 veces el piso inferior, entonces caemos en irregularidad de masa o peso. Entonces, la masa de cada piso incluye la masa debida al peso propio de la estructura, sí. Dice, a la masa externa compuesta por la carga muerta y el 25% de la carga viva. Sí. Entonces, la masa de la estructura incluye la masa del peso propio, la masa de las cargas externas de la carga muerta y el 25% de la carga viva. Entonces, por ejemplo, aquí estamos calculando los pisos 2, 3 y 4, porque en la planta tipo, pues ya todos son igualitos, o prácticamente igualitos. Entonces tenemos la masa del piso 2, sí, 94,6, la masa del piso inferior 94,6 también, del piso 1 sería la masa del piso superior del piso 3, 87,01,
Entonces, al multiplicar por 1.5, sí se observa de que tanto en el piso inferior como en el piso superior, si no tenemos masas mayores a esas. En el piso 3 también se verifica y en el piso 4, por lo tanto, el factor IA es igual a 1. O sea, no caemos en estas irregularidades. Y también hemos puesto aquí masa total 2.907 y la masa promedio entre 40 pisos, 73 unidades de masa. Entonces no se tiene irregularidad de masa, la masa está bastante parejita. En lo que es la irregularidad geométrica vertical, sí, la geométrica vertical, aquí ya se refiere a la dimensión en planta, sí, y estamos revisando la planta baja y los pisos 1, 2 y 3. Aquí está la planta baja y los pisos 1, 2 y 3. Porque entre la planta y después se hace la planta 1, 2 y 3 y la planta tipo. Entonces aquí dice que si un lado, cualquiera de ellos, sea mayor que el 30% del otro lado, entonces caemos en irregularidad geométrica. Les decía que esto es lo más usual, esto suele ocurrir, esto no es raro, suele ocurrir. Aquí, por ejemplo, tenemos el lado largo, 48,31 entre 42,28, nos da 1,14, que es menor que 1,3. Y el lado corto, 39,96 entre 30,93, es 1,29, casi aquí ha caído, ¿no? Casi. Pero es menor que 1,3, entonces no tenemos que afectar. Si hubiera sido mayor que 1,3, sí afectábamos con 0,9. Entre los pisos 1, 2 y 3 y la planta tipo, lo mismo. El lado largo, 42 entre 33, 1,26, casi también. Y el lado corto, pues no hay problema. Entonces no hemos caído en lo que es irregularidad geométrica vertical. Pero se puede caer en esto, no es nada raro. Y no, el castigo no es muy fuerte. El castigo es reducir al 90% el valor del del R0. Otra irregularidad por discontinuidad en los sistemas resistentes. Sí, donde habíamos visto que si el piso inferior... este dibujo está mal. Este no es el dibujo correcto, pero ya lo había cambiado. Tengo que volverlo a cambiar. Sí, porque este dibujo es el mismo que este de acá. Este dibujo no es el bueno. ¿Qué pasa, oye? Vamos a aprovechar de corregirlo. ¿Dónde estaba eso? Ah, no es este. A ver si lo pillo, si no lo dejo para después. Masas por piso. Ah, aquí estaba, pero bueno, se borró, hay que buscarlo. Sí, qué problema. Qué raro que se haya borrado, muy raro que se haya borrado. Sí, tal vez en alguna de las propuestas de memoria antiguas está todavía, pero vamos a ver por si acaso. He ido grabando algunas propuestas antiguas, vamos a dar una chequeadita, si no ya lo dejamos ahí. Recuerdo que en una propuesta es que como hemos ido compartiendo archivos con mis ayudantes, sí, por ahí se me ha pasado. Aquí está. Aquí está, miren qué raro, ¿sí? Este es el bueno. Copiar.
Este es el bueno, ahora sí. Este es el bueno, fíjense que dice discontinuidad de los sistemas resistentes. Como fíjense, alguna columna tiene una discontinuidad, es decir, que no se mantiene el eje vertical. Si la separación B es mayor a 0,25 veces el diámetro, el tamaño de la columna, es decir, si hay una pequeña discontinuidad, entonces tenemos un castigo, lo cual está muy correcto. Sí, porque la idea es que las columnas vengan parejitas desde abajo hasta arriba y también los muros, ni qué decir los muros. Entonces lo que hemos hecho es añadir estos dibujos que hemos sacado, sí, del ETABS, donde ponemos las columnas y muros son continuos desde la fundación hasta la cubierta, con alguna reducción de su sección, evidentemente, pero no existe discontinuidad. Entonces, IA es igual a 1. Sí, esto sí, a mí se me hace que el castigo es muy suave, muy pequeño, muy poco castigo. Sí, muy poco castigo. Debería ser más, sí, pero les aconsejo que aquí nunca caigan en esto porque más que el castigo, aquí el efecto, si hay columnas discontinuas, ni qué decir muros discontinuos, es muy peligroso. El castigo se me hace muy suavito. Aquí el castigo debería ser por lo menos un 0,6, un 0,5, un 0,4, debería ser fuerte el castigo. Debería ser fuerte el castigo porque no es nada bueno generar en diseño sísmico estas discontinuidades. Pero bueno, así está la guía. Entonces, en este caso no hemos caído tampoco en eso. Después tenemos irregularidad de resistencia piso débil. Sí, piso débil. Es decir, cuando... Ah, caray, ¿qué ha pasado aquí? Este era el de las masas. Sí. ¿Qué dibujo había ahí? Pues ahora vamos a ver la otra. Este es aquí. Qué raro, che, ¿qué ha pasado? Irregular resistencia, piso débil. Aquí está. Sí, por ejemplo, cuando resistencia, aquí se trata de mostrar mediante una sección, digamos, como si fuera del muro, irregular resistencia, piso débil. Sí, está bien, no es la que he copiado. Sí, es la que he copiado, piso débil. Es que le hemos mejorado, miren el cuadro, la presentación, y ahí al copiar algo ha fallado, pero bueno. Irregular resistencia, piso débil. Entonces, con resistencia del piso B es menor que el 80% del piso superior y es extrema cuando es menor al 65% del piso superior. Entonces, ¿cómo hemos mostrado esto? ¿Cómo lo hemos mostrado? Pues hemos puesto ¿sí? El cuadro de columnas y el cuadro de muros y hemos mostrado de que las secciones se van reduciendo hacia arriba y no hay ningún caso en que una sección sea menor que de la del piso superior. Entonces hemos puesto, las columnas y muros son continuos desde la fundación hasta cubierto, con alguna reducción de su sección que se muestra en el cuadro. La resistencia de los elementos, sí, la resistencia de los elementos inferiores, que estaba justificado, ¿no? Ya estoy corrigiendo algunas cositas de organización. Dice, con alguna reducción de su sección que se muestra en el cuadro, la resistencia de los elementos inferiores es mayor que la resistencia de los elementos superiores. No existe regular resistencia. Entonces, IA es igual a 1. Perfecto. Entonces, hemos ido viendo cómo cumplimos los requisitos. Entonces, regularidad en altura, ¿sí? Regularidad en altura. Sí, vamos a silenciar los micrófonos. Si decíamos irregularidad en altura, todos tenemos IA igual a 1, 1, 1, 1. Puede ser que alguien le toque, por ejemplo, que la geométrica vertical no sea 1, sea 0,9. Esto no sería nada raro y tampoco es un gran problema. Le bajamos apenas un 10%. Puede ser, pero en este caso todo está dando. Entonces, el IA menor, aquí lo anotamos, es 1. ¿Sí? Siempre tenemos que anotar el menor. El IA menor tenemos que anotar, y en este caso en planta,
1, 2, 3, 4, tenemos 4 irregularidades en planta. Vamos a revisarlos. En planta, entonces, ¿sí? En planta tenemos la torsional, ¿sí? La torsional, que nos dice que, ¿sí? El promedio entre los desplazamientos extremos debido a sismo, si uno de los lados es mayor que el promedio multiplicado por 1,3, entonces quiere decir que tenemos una irregularidad torsional. Y si es grave, es extrema, si es mayor a 1,5. Entonces aquí hemos visto en el piso 7, que es el que tiene la máxima deriva sísmica, hemos anotado los desplazamientos extremos. Sí, como esto no es un cuadrado, entonces hemos anotado los extremos, porque fíjense, en un cuadrado rectángulo se calcula en el mismo lado. Pero esto es equivalente, entonces hemos anotado desplazamientos en X por espectro sísmico, D1, 1,95, D2, 1,47. Entonces, 1,95 al lado, si es menor o mayor que este término, 1,3 por 1,95 más 1,47 entre 2, 1,95 es menor a 2,22, entonces no existe irregularidad torsional. Pero aquí yo me inventé, dije, ¿qué ocurriría si D1 es 2,95 y D2 es 1,47? Entonces, 2,95 sí es mayor que el promedio multiplicado por 1,3, que nos da 2,87. Entonces, irregularidad torsional. Entonces, en el que me acabo de inventar, existe irregularidad torsional. Entonces, IP sería 0,75. Lo puse para que tengan como ejemplo. Después, en la otra dirección, desplazamiento en Y, ¿sí? En la dirección Y sería D3 y D4, 2,37, 1,59, 2,37 es menor que 2,57, entonces no existe irregularidad torsional. Pero otra vuelta me he inventado ejemplo especial, donde 5,25, digamos que mida un desplazamiento de un lado, entonces si es mayor que el cociente por 1,5, entonces existe irregularidad torsional extrema. Entonces ahí IP es 0,60, extrema. Después viene irregularidad por esquinas entrantes. Esquinas entrantes, sí, en este caso, pues no tenemos, estos chiquititos podrían ser esquinas entrantes, pero son tan chiquititos. Sí, entonces hemos puesto en ninguna planta se tienen esquinas entrantes de longitudes mayores al 20%, como dice aquí, al 20% de la longitud de la correspondiente dimensión en planta. Entonces no existe, sí, no existe irregularidad por esquinas entrantes. Entonces IP es igual a 1. Qué interesante estos cálculos de irregularidades, ¿verdad? Por eso esta memoria les va a servir de ejemplo para cuando ustedes hagan sus propios cálculos. Les sirve de ejemplo para verificar las irregularidades. Este es muy fácil, discontinuidad del diafragma, si tenemos un huecote o aperturas laterales. En este caso, los huecos que tenemos es 69, ¿sí? Entonces, en planta, ¿sí? En planta, fíjense, dice que si C por D, el hueco es mayor que el 50% del área total. Entonces aquí, si el área del hueco es menor al área total, ¿sí? Porque son huecos pequeños, aquí pequeño, aquí también pequeño. Entonces, IP vale igual a 1, no tenemos ese problema, no es un huecote grandote, es un hueco que es menor al 50% del área total. Y finalmente, regularidad por sistemas no paralelos, es decir, cuando estos tienen un ángulo que es mayor a 30 grados, sí, mayor a 30 grados, aquí debía ser grados, perdón, está el grados, a ver si funciona. Creo que está ya. Ahí estaba. Sí, mayor a 30 grados, eso es. Mayor a 30 grados. Si es mayor a 30 grados, en nuestro caso tenemos 24 grados, ¿sí? Entre un sistema resistente, que es este muro, o este pórtico, y el otro pórtico. Entonces, si no tenemos este problema, entonces IP 24 grados es menor que 30 grados. Entonces, IP es igual a 1. Entonces, nuevamente, no hemos caído
con ninguna irregularidad. Es que nuestro ejemplo es muy simétrico, ¿verdad? Muy simétrico, no hemos caído en ninguna irregularidad. Entonces, el R, si el R es el producto, si aquí deberíamos poner R igual a R0 para que quede más claro, si R0, si por IA por IP, solo que esa letra IA, no sé, no, si por IA por IP igual a 5.5. Sí, entonces ahí queda muy claro. Sí. Y estos dos deberíamos copiarlos. Aquí es CD 0 por IA. Sí. Oye, aquí CD minúscula, ¿no? CD minúscula 0. Sí, el CD 0 de aquí. Entonces, el R es R0 por IA por IP y el CD es CD0 por IA por IP. Sí, entonces ahí queda más clarito. Ahí queda más clarito, que es lo mismo que tenemos aquí en la memoria. Esta otra memoria ya la quitaré. Esta me estaba ayudando solamente para completar. Entonces aquí tenemos R y CD, R es R0 por IA por IP y CD0 por IA por IP. Entonces aquí pondríamos, si tuviéramos algún factor de irregularidad, tendríamos que poner el IA menor. El IA en este caso nos da lo mismo. Por eso es importante, sí, por eso es importante. Voy a abrir voy a abrir la guía. Voy a abrir la guía sísmica. Sí, pues es importante la correlación que hay entre las tablas. Sí, entre la tabla 7, 7.1 y los factores de irregularidad. Es clave esa conexión. Ok, entonces teniendo factores, ya podemos pasar entonces a definir el espectro. Sí, ya podemos pasar a definir el espectro. Sí, porque para el espectro, ¿qué datos nos hace falta? El tipo de suelo, sí, que nos define los factores FA y FB, teniendo el tipo de suelo y la aceleración del sitio, pues encontramos FA y FB, como habíamos visto. Entonces, teniendo FA y FB, sí, primero tenemos los periodos límite o periodos ancla también que se llaman, sí, que son estos, los periodos que definen el T0, el TS y el TL. Entonces son los periodos ancla. Aquí está T0, 0.15 FBFA, TS, donde termina la meseta, y TL, donde termina la primera curva. ¿Sí? Entonces aquí están las fórmulas. Esas son las que se ha colocado aquí, T0, TS y TL. Entonces T0 vale 0.17, evaluando FB entre FA, TS vale 0.69 y TL 4.61. Y cada uno de los rangos, ¿sí? Cada una de las zonas, pues tiene su fórmula. ¿Sí? La parte de la primera recta inclinada, ¿sí? La recta plana, la primera curva y la segunda curva. Aquí están las fórmulas. Sí, aquí están las fórmulas. Están las fórmulas que se las ha transcrito aquí. FA por S0, sí, están las fórmulas. La meseta, la primera curva y la segunda curva. Sí, y eso se lo ha colocado en una hoja Excel y se lo ha graficado. Entonces aquí está ya el espectro. Entonces en el checklist ponemos espectro de respuesta sísmica, ponemos el valor máximo 0.455, sí, que es el máximo.
¿Dónde está? Aquí está, 0,455, el valor máximo. ¿Y qué más le podemos poner para controlar? Sí, el T0 y el TS. Sí, el T0 y el TS. Sí, o sea, el periodo más cortito y donde termina la meseta. ¿Sí? O sea, esto se definiría la meseta, que sería la zona de máxima aceleración, 0,69, 23 y 0,17, 31. Sí, ahí están los periodos de la meseta. Después, sistema de ejes globales, sí, que siempre es bueno, la convención de signos, que siempre es bueno, el software utilizado. Entonces aquí tenemos sistema de ejes globales, sí que hemos puesto si presenta o no presenta, tendríamos que poner presenta entonces, sí, si convención de signos presenta, ay, con mayúscula, ¿no? Presenta. Software utilizado, habría que poner ETABS, sí, versión 18. Ultimate 1802. ¿Qué más? Combinaciones de carga. Sí, combinaciones de carga. Sí, presenta. Presión aplicada al suelo. Sí, es muy bueno que se presente la presión aplicada al suelo. Aquí está la presión aplicada al suelo. Sí, la zona de color azul, de color morado, excede ligeramente la resistencia del suelo. 3.5, que no representa ningún problema. Fíjense, es una manchita chiquitita. La presión máxima representativa es del orden de 3.2. Para esta verificación se ha creado un modelo exclusivo. Ay, caray, ¿por qué se nos ha ido para allá? Sí, para esta verificación se ha creado un modelo exclusivo donde se ha eliminado el peso propio de la fundación. Acuérdense que hemos hecho un modelo, hemos grabado con otro nombre, hemos hecho un modelo donde se ha quitado el peso propio de la fundación, losa y vigas radial, y con eso se ha generado esta gráfica. Sí, se ha creado un modelo exclusivo. Entonces, ¿qué se ha puesto aquí? Se ha puesto presión aplicada, la gráfica presenta sigma máximo 3.2, que es la máxima representativa, ¿sí? 3.2 kilogramos centímetros cuadrados. Entonces tendríamos que poner máxima representativa cumple. Sí, cumple con la resistencia del suelo, que en algún lugar tenía la resistencia del suelo. Sí. Donde hemos puesto eso, estudio de suelo, sigma admisible. Claro, lo que pasa es que aquí esto está con otro ejemplo, habíamos puesto que correspondía a otro ejemplo. Modos de vibrar, entramos a modos de vibrar. Modos de vibrar, número de modos 18. Si entramos a modos de vibrar y los mostramos, si aquí está el modo 1, el modo 2, el modo 3, no es necesario poner los 18, ¿verdad? Se ha puesto aquí modo 4, modo 5, modo 6, sí, hasta el modo 6, y claro, se ha puesto la tabla, sí, está la tabla, aquí están ya todos los periodos. Entonces, ¿qué se ha puesto aquí? Se ha puesto 18 modos, periodos y direcciones, sí, el periodo 1, 695 en la dirección Y, el periodo 2, 622 en la dirección, uy, aquí está mal, uno es en Y y otro es en X, ahora vamos a ver cuál es cuál. En ambos dice Y. Sí, en ambos dice Y. El modo 1 es en Y y el modo 2 es en X, ok. Esto es dirección X. Sí, entonces el modo 1 es fundamentalmente en Y, el modo 2 es en X y el modo 3 ya es torsión. Sí, torsión. ¿Cómo sabemos eso? Pues con los factores de dirección modal
el factor de dirección modal, sí, que está en la primera tabla. ¿Dónde está? Modal Direction Factors, sí, aquí está, UX casi nada, UY nítidamente es en la dirección Y, 0,91, imagínense, o 97. El siguiente modo es 0,95 en Y, casi nada perdón, 95 en X, casi nada en Y. Y el tercer modo ya es clarísimo, rotación, fíjense, RZ, se nota clarísimo que es, así como el modo 6, fíjense, es clarísimo también que es rotación 0,88. Otro modo que es fuerte, bueno, un poco, estos dos tienen mucho también rotación, pero los tres primeros siempre los más importantes. Entonces, la dirección principal del movimiento es torsión en el modo 3, en X04, en Y0022 y en rotación 093. Entonces, aquí ustedes van a poder saber con esta tabla de los factores de dirección modal, si además se observa cuando vemos las vibraciones, se observa clarito, si cuando le pedimos animación, se observa clarito en qué dirección está oscilando, ¿verdad? Eso es importantísimo saber, porque si está oscilando en torsión, con seguridad que vamos a tener problemas con el factor de irregularidad. En este caso, que es tan simétrico, no tenemos problemas. Después tenemos la otra tabla, la Modal Participation más Ratios. ¿Para qué esta tabla? Para ver que hayamos sumado en la suma en X y suma en Y el 90% de la masa. En esta tabla se observa, sí, que el 90% de las masas, si según la guía en 821, en las direcciones X y en Y se alcanza en el modo 12. En el modo 12 ya llegamos, miren, al 90%. Sí, o sea, con 12 modos era suficiente, pero mejor que lo hemos puesto, con 18 modos se llega al 97% y 98% de la masa total. Eso también es fundamental, sí, es fundamental. Y tenemos después el resumen ya de los periodos y frecuencias, sí, de los 18 modos. Y aquí esto que era, los valores de aceleración que agarra cada modo. Si cada modo, por ejemplo, el modo 1 agarra del espectro, sí, del espectro, en la aceleración en X 0,05 metros sobre segundo, sí, en Y también, y en la dirección vertical 0,01, y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada modo, sí, cada modo, conforme estos modos se hacen más cortos, pues agarran más aceleración, pero evidentemente los modos que más influyen son los primeros. Entonces aquí tenemos las aceleraciones, sí. En esta tabla se observa para cada modo las aceleraciones sísmicas obtenidas del espectro en función del periodo de cada modo. Bien completo nuestro análisis de modos de vibrar, y aquí le hemos puesto entonces, sí, las direcciones. Aquí está suma de masas, masa en X 97%, masa en Y 98%, la aceleración modal en los tres primeros modos, 0,05 metros sobre segundo, 0,07 y 0,09. Entonces, bien completo, sí, este cuadro es fundamental para ver que se haya hecho un adecuado análisis sísmico. Y de ahí viene desplazamientos, sí, desplazamientos y deriva sísmica. Si no tenemos en la guía un límite para el desplazamiento total, pero si lo mencionamos, el desplazamiento máximo de piso, por supuesto, es el desplazamiento multiplicado por el coeficiente. Sí, es el desplazamiento del espectro multiplicado por el coeficiente C de 0, tal vez debíamos ponerlo. Sí, deberíamos ponerlo, ¿no? Vamos a copiar esto. Copiar. Ya, ¿qué es? Aquí, ¿qué es el desplazamiento? ¿En qué dirección en este caso? Fíjense que el desplazamiento máximo, estaríamos hablando de la cubierta,
sí, sería en X. 1097, entonces sería UX. El rojo es X, no, el rojo es Y. Sería UY. Desplazamiento en Y por CD 0. Ese es el desplazamiento máximo. CD 0. Ok, entonces 1097 por CD 0, que es 4.9, nos da el desplazamiento máximo, que no hay un límite, solo es un dato interesante, un dato curioso, sí, que nos llama la atención, y en proporción al tamaño de la estructura, pues se ve razonable. Pero ¿cuál es el que ya es el control? El control, pues es la deriva, ¿verdad? La deriva. Y aquí está la deriva. Drift, derivas para el diafragma. Si aquí está, y veíamos que es una deriva bastante parejita. ¿Y cuál es la deriva máxima? 0.01341. Si entonces la deriva máxima es la deriva entre 4.9. Si es el límite 0.012 entre 4.9, que es el C de 0. Podríamos ponerle una formulita también. Ok, le pondremos una formulita. Ay, caray. No soy muy bueno en el Word, se darán cuenta. Pero bueno, ahí le hacemos algo. Y este se ha bajado mucho. Lo subimos. Ya la deriva sería 0.012, que es el límite entre C de 0. 0.012 es el límite, ¿verdad? Es el límite que nos dice la tabla 7.4, ¿esa es? A ver, vamos a verlo. Aquí está, sí, la tabla 7.4. La deriva de hormigón armado 0.012, ¿no? Eso podríamos poner aquí. 0.012, que es para hormigón armado. Entre CD 0. Ok, entonces 0.012 entre 4.9, 0.024. ¿Y cuál es la deriva máxima? Pues aquí la tomamos del programa, sí, 0.013. Aquí está máximo, y dice máximo. Sí, de ahí la tomamos. Tal vez aquí podríamos ponerle, sí, un circulito. Un circulito. Ay, caray. Sin relleno. Sí, para que se note que ese es el dato. Aquí también podríamos haberle puesto, ¿no? Ok.
Sí, podríamos haberle puesto para... Ahí está bien, ya. Masa total. Entonces, ¿qué hemos puesto aquí en el checklist? Dice desplazamiento y deriva sísmica, desplazamiento máximo, deriva límite, deriva máxima. Entonces aquí tendríamos que ponerle que cumple, ¿no? Masa total. Sí, masa total. Entonces aquí está la masa total. Recuerden que esta es la última parte de una super tabla. Y aquí lo he puesto. Sí, se presenta la parte final de la tabla de masas de todos los nudos del modelo en etapas. Acuérdense que los programas concentran la masa en los nudos. Todos los programas. En el recuadro de color amarillo está la masa total, descontando la masa de los nudos de la base, de las fundaciones, si la hemos borrado, y de la planta baja. Esta es la masa que servirá para la verificación del cortante basal y para la estimación de la masa promedio definida en el punto 14.2. Acuérdense, hemos usado la masa promedio en el punto 14.2. Ahora vamos a chequear el 14.2. Uy, creo que ya no es 14.2, como hemos cambiado los números. Ya sería aquí la masa promedio. En el punto 15.2 es ahora. 15.2. Sí, en el punto 15.2, la masa promedio, para tener una idea de cuál es la masa promedio, que se parece mucho a la masa del piso 4, que ya es piso tipo. Entonces, en el punto 15.2 hay que corregirle. Está tan grande la... En el punto 15.2 de esta memoria. Ok, entonces la masa total es 2.907 toneladas segundo cuadrado metro. Y de ahí viene verificación del cortante basal. Sí, verificación del cortante basal. Sí, que habíamos hecho. Sí, evidentemente, ¿qué factores se necesitan? El S0, el FA, el FB, el factor de importancia, el periodo límite del espectro. Sí, 461.54. ¿Qué periodo era este? Era el periodo, el TL, ¿no? El periodo largo. Sí, 461.64. Vamos a ver si está bien. 461.64. Fíjense que todo está ligado. Todo está ligado. Aquí arribita estaba el espectro. Aquí está. 461.64. Si es el periodo L. Ok. Entonces estábamos en cortante basal. Aquí está. Y la altura del edificio 112.8 metros. El factor R 5.5 y el primer periodo que nos da el ETAPS 695.13, ¿verdad? Tal vez aquí hacerlo más bonito. El primer periodo que nos da el ETAPS. Se ve más bonito así, el periodo del modo 1. ¿Sí? Entonces, este es el espectro, altura del edificio, ok. Y el cortante basal, pues era el coeficiente sísmico por el peso, ¿sí? El 813 de la guía. Y el cortante sísmico se evalúa con esta fórmula, 2.5 FAS0, 2.5 entre R dividido entre I. Uy, aquí hay un error. Sí, ¿por qué está R7? Sí, es R 5.5. Sí, hay que corregir eso. ¿Por qué está con R7? Sí, qué raro, ¿sí? ¿O hemos usado de otro ejemplo? No, pues hemos usado de este edificio, claro. R5.5. Ya vamos arreglando. Entonces, 2.5 por 1.3. Y eso es que, como os digo, hay varias versiones.
Eso recuerdo que ya estaba corregido. Ni modo. 0.0827. Vamos a ver 2.5 por FA, que es 1.3 por S0, que es 0.14, entre L. Está bien, ¿no? 2.5 por 1.3. Ah, sí, sí, sí. Es que era del otro, había el otro edificio, teníamos dos edificios, pues uno que no era dual, sí, no era dual, claro, no era dual, por eso era la diferencia. Bueno, lo corregimos. Nos da 0.0827. Y el máximo para TL, el máximo y el mínimo, cuando T, el periodo T, es mayor que TL, entonces el máximo, vamos a ver por si acaso, vamos a ver, aquí abajito está. Aquí está. Entonces, sí, aquí está 2.5 FS0 entre R. Cuando T es mayor que TL, es esta fórmula, cuando T es menor que TL, en nuestro caso el periodo del edificio es mayor que TL. Fíjense, nuestro periodo del edificio 6 es mayor que 6,95, mayor que el límite, entonces la fórmula es con TL al cuadrado. Ok, es con TL al cuadrado. A ver, lo verificaremos. Aquí está. La primera 2.5 FS0, la otra 1.5 FBS0TL, T cuadrada entre R entre I. Está perfecto. Ya entreveloemos. Pero este no es 7. Ay, caray, ¿qué pasó aquí? Está con fórmula esto. ¿Por qué no me deja entrar? Qué macana, che. Ah, debe estar como imagen esto. ¿Qué está pasando? Qué raro, che. Ahí estos mis ayudantes que habrán hecho. S0 y aquí me deja cambiar, me deja. Aquí 0.14. A ver si me deja. No, no me deja, miren. Esto es como si fuera una imagen. Sí, se está armando todo un escándalo. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver si eso está corregido. Miren cómo vamos encontrando errorcitos. A ver en este otro. Se fueron corrigiendo todas esas cosas, pero en distintas versiones. Por eso me guardé las versiones. Aquí está corregido. Sí, aquí está corregido. Esto nos lo llevaremos para allá. Este está corregido. Ok. Esto no está corregido. Sí, entonces aquí le vamos a corregir. Este está corregido. Ok, corte basal, sí, 2.5 por FA, y aquí 1.5 por 1.5, que es el FB, ok, por ese 0, por el TL, sí, por el TL. Sí, verifiquemos. Por el TL, entre periodo al cuadrado, entre R por I, está bien. Entre periodo al cuadrado, entre 5.5,
¿sí? Y el mínimo, ¿sí? 0.11 por FA por 0.14. Entonces tenemos el mínimo y el máximo, ¿sí? El mínimo y el máximo. ¿Qué dice la guía? Este es el máximo. Y el mínimo tiene que ser mayor a 0.01, ¿ok? Y de ahí viene periodo de la estructura. El periodo de la estructura, sí, según la guía, dice 1.5 por 0.14, FB por ese 0.021, entonces le corresponde un CU. Vamos a ver si aquí está más bonito. 0.0466, 112. Sí, está lo mismo, ¿no? Está lo mismo. 141, 61, 29. Solo que aquí está con otra letra. Escalado de fuerzas. CU por TA. Sí, está más bonito. Masa sísmica 2007. Cortante basal estático. Masa sísmica. Conclusión. Sí, está lo mismo, solo que está con otro tipo de letra. La corrección se hizo con otro tipo de letra. Berlín, está con la letra antigua, esa estábamos usando antes. Sí, la dejaríamos nomás entonces con este. Ok, periodo de estructura, FB por S0, sí, dice 1.5 por 0.14, 0.21. Entonces, en la guía, sí, en la guía nos dice, si en función de FB por S0, sí, de FB por S0, sí, en este caso 0.21, sí, entonces está en el rango entre 0.20 y 0.27, entonces CU vale 1.4, sí, entonces el periodo es CT, el periodo aproximado CT por HN, no es HM, es HN. HN, ¿dónde salió este M? Es HN. HN. Entonces, por HN. Sí. Pues HN a la X, ¿verdad? Se ha borrado la X. Eso es, ¿no? HN a la X. Y en este estaba corregido, hacia aquí estaba corregido HN a la X. Ok, entonces, es HN a la X, es lo que dice la CT por HN a la X. Entonces tenemos TA, CT, ¿de dónde sale CT? CT sale pues de aquí de esta tabla. Sí, CT sale de esta tabla. 0.0466 por X 0.75 por la altura del edificio elevado a la X, y eso da 1.6129. Fíjense que el periodo aproximado es recontra chiquitísimo, ¿sí? Y finalmente el CU por TA, porque nos dice hay que calcular el CU por TA, pero eso ya lo dice más adelante, ¿sí? Eso nos dice más adelante. Nos dice aquí, análisis modal espectral. Escalado de fuerza, claro. Cuando el periodo fundamental excede CUTA, deberá usarse CUTA en lugar de T. Sí, entonces CUTA es clave. CUTA, aquí está. CUTA, sí, nos da
2.25. Entonces 2.25, pero nuestro periodo es 695.13. Entonces dice que no tenemos que usar el periodo que nos da el método equivalente estático equivalente. Entonces es 2.2581. Entonces con ese periodo aquí teníamos que estaba el coeficiente máximo en función del periodo. Necesitamos definir con cuál periodo íbamos a trabajar. Entonces 0.2643 entre este periodo, que aquí está elevado al cuadrado. Entonces eso nos da que el coeficiente sísmico es 0.0518. O sea que no había sido el coeficiente básico 0.0, aquí tenemos, no, perdón, este CS es 0.08, pero el máximo es este, entonces tenemos que usar este es el máximo, no podemos usar el anterior. Entonces, ¿con cuál vamos a hacer? Con este 0.05, ¿sí? Y que hemos puesto aquí en la guía. Si CUTA, entonces coeficiente sísmico 0.0518. Ese es el coeficiente sísmico que hay que utilizar. Masa sísmica, masa que da el ETAPS, sí, 2907, y el peso sísmico entonces, pues es la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces esta masa por 981, sí, 2907, sí, por 981, 2907 por 9.81 nos da, sí, y esto porque no se va para allá. Ay, no sé qué han hecho aquí mis ayucos también. Sí, le dan y se corre para la izquierda. Ya. Entonces, 2907 por 981 nos da 28.518. Perfecto. Ese sería, sí, el peso sísmico. En el cortante basal estático habría que multiplicar, sí, el coeficiente sísmico, sí, 0.018, porque es lo que dice aquí arriba. Aquí está la fórmula, sí, CS por W, el coeficiente sísmico por W. Aquí podríamos explicarlo, que es el CS, coeficiente sísmico, sí, CS. Uy, no, hay que arreglar esto, estamos haciendo mal. Ya, coeficiente, ay, ¿por qué se baja? Vamos a hacer el espacio. Sí, el coeficiente sísmico. Volvemos a subir por el peso, que es la fórmula que está aquí, que es la fórmula 813 de la guía. Ok, y eso es igual, sí, a 0.0518 por 2.518 nos da 1.437 toneladas. Pero nosotros tenemos del ETAPS cortante basal dinámico en X. Sí, esto está sacado ¿de dónde? Del ETAPS. Y este otro también. Que es igual, bajísimos. Entonces deberíamos teóricamente corregir. Entonces hemos puesto, no se realizará ninguna corrección por cortante basal estático, debido a que el periodo calculado por el método aproximado da 2.2581 y el periodo calculado por el ETAPS da 6.9513, una enorme diferencia que inhabilita realizar la corrección. O sea, es tan grande la diferencia que es absurdo, es imposible que este periodo, les había dicho, represente a las vibraciones naturales de la estructura. Es un periodo muy cortito, sí, el periodo que tenemos es muy alto, es 6.9513, entonces
sería un absurdo hacer esta corrección. Entonces, por eso que no lo estamos haciendo. Sí, entonces aquí deberíamos poner una nota. Si no se realiza la corrección por cortante basal. No se realiza, en realidad, ¿qué se hace aquí? El escalado, ¿no? El escalado, o sea, no se hace el escalado. Sí, evidentemente, si revisamos edificios más pequeños, ahí sí funciona bien el escalado, pero en estos edificios tan grandotes no funciona para nada. Sí, por eso les decía que este método no me gusta. De todas formas, hemos hecho la verificación y aquí está el cortante basal dinámico, sí, en X y en Y. Aquí están los dos en X y en Y. Aquí le pondremos una marquita también. Sí. El azul es en X. El cortante más fuerte había sido en X. Relleno de forma, sin relleno. Contorno de forma. Ahí está. Ok, ese es en X. Y el de Y está aquí. Ok, y aquí también podemos mostrar este. Ay, qué hay. Sin relleno. Ok, ahí está. Entonces, estos son los que nos da el ETAPS. Sí, aquí está el ETAPS. ¿Qué viene? Después, verificación, desplazamientos y deformaciones. Verificación, desplazamientos. Sí. Entonces, teníamos que poner presenta. Porque voy a ser muy largo. Hemos hecho la verificación, desplazamientos y deformaciones para, por ejemplo, la planta baja y los distintos tipos. Sí. Entonces, se utiliza la combo de servicio, se muestra la gráfica de desplazamientos y deformaciones por cargas de servicio, la vista 3D y la vista con barra de colores. Sí, y aquí hemos hecho el análisis. Sí, por ejemplo, para la viga del eje 4 en el tramo del eje D al eje F1, aquí está el eje D al eje F1, hemos hecho verificación y hemos visto que cumple. La losa 1 vimos que no cumple. Sí, la losa 1 vimos que no cumple, sí, en ninguna de las dos direcciones. Sí, ni en la dirección larga ni en la dirección corta. Pero hemos puesto aquí, los mayores desplazamientos solo se presentan en la losa 1, la cual no cumple con el límite L sobre 480. Pero al estar, sí hemos puesto, pero al estar los desplazamientos muy concentrados en el sector, se tolera dichas deformaciones. Claro, porque hemos visto que aquí, fíjense, la manchita moradita solamente es en el sector muy específico, en este sector. Sí, y sería muy malo castigar a toda la losa solo por eso, porque ¿qué deberíamos hacer? Pues si quisiéramos ser estrictos, deberíamos cambiar el peralte de la losa, la altura de la losa. Entonces, por eso se hizo la verificación de la losa 2, la de al ladito, que también tiene colores más fuertes que los demás, pero menos que los moraditos. Y al verificar la losa 2, se ve que cumple. Entonces, después de la losa 1,
Dice, los siguientes mayores desplazamientos son de la losa 2. Se verifica que las deformaciones cumplen el límite, por lo tanto, todas las demás losas de planta baja que tienen menos desplazamientos cumplirán sin problema el límite establecido. Planta piso 1. Si en la planta piso 1 pasa lo mismo, planta piso 1, si la losa 1 no, bueno, la viga cumple, la viga más crítica cumple, pero la losa 1 no cumple. Si la losa 1 no cumple, pero la losa 2 sí cumple, se pone el mismo texto. Entonces, tal vez lo que podríamos hacer aquí, para que quede más clarito, si podríamos poner, si de los distintos pisos diferentes, ¿verdad? Sí, podríamos poner aquí, por ejemplo, ¿de qué pisos? Sí, los pisos diferentes, por ejemplo, planta baja, sí, planta baja, piso 1. ¿Qué más se han hecho? Se ha hecho piso 1. Se ha hecho la planta tipo por el piso 7, que en el piso 7 todo cumple. Sí, entonces se ha hecho los 3 pisos representativos. Entonces se ha hecho piso 1 y piso 7, que representa a la planta tipo. Ok. Entonces aquí podríamos poner cumple el límite. ¿Cuál es el límite? Que L es menor que, ¿cómo era? No, el desplazamiento, que el desplazamiento. Entonces podríamos poner en la siguiente casilla. O aquí mejor. Sí, el desplazamiento vertical, sí, tiene que ser menor que la longitud entre 480, ¿verdad? Eso. Entonces aquí podemos poner que cumple. En los 3 casos. Ok. Desplazamiento, tal vez más que vertical, tal vez desplazamiento en Z, ¿verdad? Porque ese es el desplazamiento en Z. Ok. Diagramas de fuerzas y esfuerzos. Fíjense que estamos siguiendo una lógica. Entonces ya hemos verificado presión aplicada al suelo, hemos verificado la deriva. Ahora, fuerzas y esfuerzos. Aquí estamos viendo columnas, sí, diagramas de momentos, diagramas de fuerza axial, sí, aquí está axial, la combinación sin sismo y con sismo, aquí está momento flector, sin sismo y con sismo, esto ya lo hemos visto, momento 3, los cortantes, sí, que se ve mucho mejor mostrar así, ahí acaba. Entonces, diagramas de fuerzas y esfuerzos, columnas. Entonces, sí tiene de columnas. Presenta de vigas. Ahí viene vigas. Sí, aquí está vigas, planta baja, la vista en XY. Diagramas también. Sí, diagramas también. Sí, vamos a apagar los micrófonos. Sí, diagramas también. Ahí están los diagramas. ¿Qué diagramas son para vigas? Pues momento flector y cortantes, ¿verdad? Sin sismo con la D con 2 y con sismo con la D con 3. Entonces ahí está. Entonces, se presentan de vigas. Se presenta de vigas. Sí. Muros de corte. Por ejemplo, en este caso tenemos también
pero aquí nos está faltando que en este ejemplo no hay. Voy a tener que aumentar, sí, en este ejemplo no hay, pero que son muros de ascensor, que también son muros de corte, pero es mejor colocarlos. Sí, voy a aumentar el ejemplo de muros ascensor, ¿ok? Aunque sean de otro edificio, para que se vea más completo. Lo que pasa es que aquí los muros de ascensor, diremos, de este proyecto son igualitos que cualquier muro de corte, no tiene una forma L, una forma típica de muros de ascensor. Entonces es bueno aumentarle. Aquí los de ascensor son estos 4 de acá, ¿verdad? Son esos 4 de acá, son muros de ascensor. Sí, pero le vamos a aumentar un ejemplo de un típico muro de ascensor tipo C, sí, tipo cajoncito. Vamos a aumentar porque es bueno aumentarle para que el ejemplo sea más completo. En este caso, sí se está presente, bueno, aquí el muro de ascensor son muros de corte, o sea que se presenta también. Sí, para la cimentación, aquí está la cimentación. Sí, se presenta también esfuerzos en la cimentación. Y después se presenta también en las losas, sí, las distintas losas. Estos son cimentación. Y aquí está losa planta baja. Sí, las distintas losas. Losa planta baja. Es largo esto, losa piso 1 y losa piso tipo. Ahí está la losa piso tipo. Tal vez debíamos poner en algún lado eso. Si, por ejemplo, las vigas estamos presentando, si las vigas estamos presentando en P baja, planta baja, piso 1 y piso 7, que son los más representativos. Eso es para vigas y para, no, aquí está, para losas, sí. Muros de contención, pues también estamos presentando, sí, muros de contención. Aquí están las losas, aquí están muros de contención. Sí, muros de contención. También estamos presentando sus gráficas. Escaleras creo que no he puesto. Escaleras. Uy, esto era un archivo del SAP, me metí a otro lado. Sí. Escaleras creo que no he puesto. Sí, no he puesto. Deberíamos poner los diagramas. Vamos a aumentarle. Si hay que aumentarle de escaleras. Sí, tienen que estar también. Los diagramas de escaleras le vamos a aumentar. Ok. Y de ahí viene, qué bárbaro el control, es igual, tremendo el control. Diseño de columnas, sí, diseño de columnas. Aquí está diseño de columnas. Sí, diseño de columnas. Y nos está mostrando de todos, pues estamos mostrando de las columnas de arranque de cimentación, es decir, las de cimentación. Cimentación a planta baja. Sí, las más críticas, como una muestra. Porque no necesitamos presentar todas, con que se muestre una muestra, sí, ya nos da una idea. Después estamos con el diseño de vigas de la planta tipo. Entonces aquí sería piso 7, que representa a P tipo. Diseño de fundaciones, sí. ¿Por qué no hemos puesto en desorden? Es que aquí está vigas radier y más adelante hemos puesto losa radier.
Si aquí está viga radier y aquí ya viene diseño de fundaciones. Entonces aquí tendríamos que poner en fundaciones. Sí, lo que pasa que la viga radier, si pudiéramos ponerla en fundaciones, aquí hemos hecho una mezcolanza. Estas son vigas radier. Y después viene ya la losa radier como tal. Sí, la losa radier. Entonces tendríamos que poner este título ahí arribita. Cortar. Diseño de losa radier. Y aquí estaría losa radier. Ok, entonces aquí pondremos fundaciones. Presenta, aquí pondremos vigas y losa radier. Ok. Y aquí habíamos calculado las áreas de acero. Sí, alguien está preguntando en el chat. Para el diseño de elementos verticales con columnas de muro y corte en con varios sótanos, el diseño de acero de la planta baja, que es la más crítica, sea el mismo en forma continua por los sótanos, ya por el los dos suelos derivas entre niveles son despreciables. Claro, evidentemente hay que fijarse, ¿no? Yo ahorita estoy poniendo de que el más crítico, y así lo hemos visto. Sí, a ver, lo vamos a abrir el de tabs. Por supuesto, hay que fijarse. En nuestro caso, como tenemos un solo sótano, entonces no hay problema. Como tenemos un solo sótano. Pero ustedes podrían colocar, digamos, de más muros. Sí, podrían colocar más muros. En este caso, como tenemos un solo sótano, sí. Entonces, es evidente porque también cuando le pedimos las áreas de acero, sí, las áreas de acero, siempre tarda, ¿no? Cuando estamos con el full internet, siempre tarda. Ahí está. Si aquí le digo display, creo que esto ya estaba corrido. Display, sí, ok. Nos acercamos. Oh, no está. Entonces lo diseñaremos. Chequearemos. Siempre me gusta revisar las combinaciones. Ok, ahí están. Entonces, Start Design Check, que lo voy a ir chequeando. Pero como les digo, no necesariamente pueden poner el diseño de un muro, de una columna, pueden poner los que quieran, ¿no? Pero por lo menos uno el que se considere el más crítico. Por eso aquí hemos puesto, ¿sí? En columnas, por ejemplo, las columnas más críticas, sí que eran las que van, sí, entonces las que van de cimentación a planta baja. Aquí podríamos aclararle, ¿no? Cimentación a planta baja, por ejemplo. ¿Sí? Pero pueden poner ustedes más, si ven conveniente. Sí, entonces ponen. Por ejemplo, aquí hemos puesto también piso 7, intentando ver que sean las representativas. Sin fundaciones también una viga radier que sea representativa. 2 vigas radier habíamos hecho. El eje D y el eje 7. Sí, entonces, sí,
Ya corrió. Ok. Ahora sí. Ahí están los valores. Entonces aquí decía, es evidente 294, 242, es evidente de que el arranque es el más fuerte, los valores de áreas de acero nos lo muestran, pero siempre hay que revisar, ¿verdad? Hay que revisar. Puede ser porque de pronto, por alguna extraña circunstancia, un piso, por ejemplo, ¿qué ocurriría si el piso 3, digamos, el de aquí, tiene más área de acero que el piso de abajo? Tal vez porque hay momentos flectores más fuertes, por carga axial no va a ser, ¿verdad? Pero sí por momentos flectores. Podría ser que un piso superior, un piso levemente superior, tenga más área de acero que un piso inferior. Entonces, con esos valores hay que diseñar, pues, desde abajo, ¿no? Con eso hay que diseñar desde abajo. Sí, entonces hay que tener cuidado, hay que revisar. En este caso es evidente que el inferior tiene más áreas de acero que los superiores, ¿no? Aquí es evidente, pero siempre hay que revisar, siempre hay que revisar. Entonces aquí está diseño de losa radial, después habíamos visto los diseños de la losa los ábacos, armado ábacos, las nervaduras, sí. Entonces estaba todo el diseño de losas, todo el diseño de losas. Entonces, diseño de losas, aquí podríamos poner presenta. Pero, ¿de cuáles? Pues también de estas se han hecho, ¿no? De la planta baja, piso 1 y piso 7, me parece recordar. A ver, vamos a chequear. Se ha hecho. ¿Esto qué es? Esta es la planta tipo. Planta tipo. Sí, planta tipo. Esto es. Se ha hecho solamente de la planta tipo. Sí, se ha hecho solamente la losa de la planta tipo, no se ha hecho de las otras losas, ¿ok? Solamente la planta tipo, entonces hay que aclarar eso. Entonces, diseño de losas, planta tipo. Piso 7, planta tipo, ok. Diseño de muros de corte, se ha hecho también. Y se ha hecho un solo muro, ¿no? El muro tipo X1. Sí, el muro tipo X1, ese es el que se ha hecho en la base, ¿no? En la base. Muros de contención no hemos hecho y aquí nos faltaría antes de este, porque como les digo, sí, como les digo, no siempre es lo mismo, en este caso es lo mismo, pero en otros edificios no es lo mismo los muros de corte que los muros de ascensor, que también se los llama núcleos, ¿no? También se los llama núcleos. Sí, entonces aquí vamos a poner muros de ascensor, que usualmente esto se los llama también núcleos. Sí. Y aquí muros de ascensor. Aquí también se los llama núcleos. Ahora ponemos en mayúscula, ¿no? Ok. Voy a ponerles ejemplo de otro edificio, porque es bueno que vean ustedes sí, de otro edificio. Diseño de muros de contención y diseño de escaleras, ¿no? Con lo cual ya estaría todo el capítulo de diseño completo. Solo faltaría la verificación de ductilidades. Que nos pregunta, ¿qué restricción se coloca a nivel sótano por debajo del nivel suelo con respecto al suelo? Bueno, eso ya lo habíamos visto en el curso de TAPS, ¿verdad? En el curso de TAPS, las restricciones, sí,
¿Qué es lo que hacemos? Si en los... Vamos a encender todo. Ahí está todo el edificio. Ahí está todo el edificio. Se ve más bonito así, ¿no? Ok. Bueno, podemos tener más sótanos, ¿verdad? Aquí tenemos solo uno, aquí tenemos un solo sótano. Sí, tenemos un solo sótano. Y podríamos ponerle apoyos elásticos, por ejemplo, en X y en X y en Y, podríamos ponerle, ¿sí? Para considerar que esto está embebido en la tierra. Sí, entonces podríamos poner, ¿sí? Podríamos poner apoyos elásticos para considerar que esto está embebido en la tierra. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Porque, fíjense, podemos hacer eso, pero es un lío, porque ¿qué constante elástica vamos a poner en X y en Y? Si apenas podemos definir la constante elástica para las fundaciones, mucha pretensión va a ser querer ponerle apoyos elásticos, por ejemplo, en X o en Y, a los muros para simular que esto está embebido, ¿sí? Que esto está embebido. Y además tenemos el otro problema de que los muros también están soportando empuje de suelos, más aún si tenemos, si dos, tres sótanos, sin ni qué decir 4 sótanos. Entonces, las fuerzas de la tierra contra los muros, pues serían automáticamente absorbidos por los apoyos elásticos. No llegaría ninguna fuerza a la estructura. La gran mayoría de la fuerza la absorberían los apoyos elásticos. Entonces, yo les recomiendo no colocar, inclusive si tienen 3 sótanos, no colocar ningún tipo de apoyo, sí, ningún tipo de apoyo. Pero, ¿qué es lo que hacemos para que de pronto no se mueva mucho en la base? Sí, porque aquí nos fijamos, por ejemplo, en los desplazamientos. Sí, aquí nos fijamos dónde está display. Sí, story response plots. Si nos fijamos en los desplazamientos, sí, máximo story displacement debido a sismo, por ejemplo, aquí está debido a sismo. Sí, fíjense que aquí abajo, miren aquí abajo, pucha, es tan chiquito que realmente está en centímetros, sí que no influye. Y si tuviéramos 2, 3, 4 sótanos, también va a ser chiquitito, sí, también va a ser chiquitito. Porque ¿qué truco estamos haciendo? Pues estamos colocando las masas sísmicas, no le estamos poniendo masa sísmica, por ejemplo, a la planta baja, acuérdense. Sí, por ejemplo, si aquí voy a ver Plant View. Entonces, usamos trucos. Si, por ejemplo, el piso 1, si yo toco aquí, dice área más, tenemos masa, ¿verdad? Está, área más. El piso 1 tiene masa, cualquier losa que toquemos tiene masa. Sí, pero si me voy a la planta baja, sí, la planta baja, masa tiene 0. No le hemos puesto ninguna masa externa a la planta baja. Por supuesto que tiene su masa interna, su masa propia, ¿sí? Tiene su masa propia, que ya quitarle es muy difícil. Teníamos que crear propiedades especiales, va a ser todo un lío. Pero por lo menos la masa externa no tiene la planta baja, ¿sí? Y también le hemos quitado, por ejemplo, a los muros, recuerdo que sí, muro, ¿dónde está? Muro de contención. Sí, muro de contención, ¿dónde están los modificadores? Sí, 0, modificador para masa. Entonces, el muro no tiene masa. O sea, procuramos quitarle la masa donde podamos. Por ejemplo, también le hemos quitado la masa. ¿A qué le hemos quitado la masa? Pues le hemos quitado la masa, por ejemplo,
a la losa Radier, que pues es una masa poderosa. Losa Radier, por ejemplo, miren, el coeficiente de masa, ay, ¿dónde está? Sí, masa cero, masa cero. O sea que la losa Radier, su masa está cero. Todas las losas Radier, porque hay de distinto espesor, todas tienen masa cero, están masa cero. Entonces hacemos ese truco. Sí, se los he enseñado en el ETAPS, pero aquí también les he dicho, sí, entonces le ponemos masa cero a lo que son vigas Radier, a lo que son losas Radier, a lo que son muros de contención y a lo que es la masa de la planta baja, porque la planta baja está en contacto con el suelo. Entonces la fuerza inercial, el movimiento inercial, se da a partir, sí, prácticamente, miren, del piso 1. Miren qué lindo, el piso 1 ya tiene, sí, ya tiene un desplazamiento pues mucho más significativo. Fíjense que la base y la planta baja pues están con desplazamientos pero recontra mínimos. Entonces no es un problema, no les aconsejo sofisticar más. A veces queremos que el programa reproduzca la realidad. Es muy difícil, tenemos que hacer lo posible, pero no tenemos tantas herramientas para que reproduzca la realidad. Y tampoco podemos ser tan pretenciosos de reproducir la realidad cuando hemos visto que hay tantas incertidumbres. El solo hecho de que repartir la carga en forma uniforme no es verdad. El modo de elasticidad no es verdad. Sí, no es verdad. La resistencia no es verdad. Muchas cosas son... el cálculo estructural es una idea, es una simple idea. Sí, es una simple idea del comportamiento de la estructura. ¿Sí? Si alguien piensa que esto me va a dar los verdaderos cortantes, momentos, periodos, derivas, está pésimo, está muy mal. Nos da una idea. Y esa idea tenemos que tratar de manejarla lo mejor posible, ¿sí? Tratar de que esa idea sea lo mejor posible, pero jamás vamos a reproducir la realidad, nunca. Sí, como decía, yo tuve un problema existencial hace 38 años, dije, entonces me meteré a electrónica, siempre les doy la anécdota, porque en electrónica sí es exacto, porque si esta computadora le falla el amperaje, el ohmiaje, el voltaje, si falla, igual tiene rangos, tampoco es que sea exacto, tiene rangos, pero son unos rangos muy mínimos, ¿verdad? Pues cuando se recalienta la computadora, se bloquea, se para, ya no da más. ¿Sí? Porque ya sobresalió los rangos que son mínimos. Entonces, en electrónica, sí, funcionan muy bien las matemáticas, porque los circuitos integrados tienen que funcionar, pero casi exactamente, y aún así no es exacto, tiene rangos de tolerancia, pero muchísimos más chiquitos. Sí, entonces, en nosotros, nuestros rangos de tolerancia son mucho mayores, y muchos rangos ni siquiera existen, tenemos que usar mucho criterio. Un rango de tolerancia, por ejemplo, la deriva es un rango de tolerancia. Sí. Entonces, así tenemos rangos de tolerancia. Los factores de irregularidad son rangos de tolerancia. El factor CD es rango de tolerancia. El factor R es otro rango de tolerancia. Sí, porque es muy pretencioso, nos pasamos de pretenciosos, englobar, por ejemplo, con un solo factor, todo un comportamiento sísmico, pucha, es muy pretencioso, pero bueno, tenemos que hacer algo tenemos que trabajar, y por eso pretendemos corregirlo con los factores de irregularidad, sí, con el cálculo y todo. Entonces, es un juego bien bonito, nos jugamos a intentar conocer la realidad, y eso corregirlo con las normativas nos ayudan, los límites que nos dan las normativas, la guía, el ACI, ¿sí? Han visto que el ACI es un terrible, se inventa momentos, se inventa cortantes, es un terrible, por no decir es un desgraciado, sí se inventa cosas para intentar protegernos, para intentar que el sismo no nos liquide. Entonces al mismo tiempo se hace apasionante, se hace interesante, porque estamos trabajando con fuerzas desconocidas, porque si alguien me dice que el espectro que le he puesto al programa también es la verdad absoluta, no, es una simple y
tosca idea, recontra tosca idea, pero más vale algo que nada. Es tosquísima esta idea, recontra tosca. Pues se ha visto en los distintos países, los distintos sismos. Les mostraba el otro día de Chile, cómo los sismos reales, pues fucha, no se parecen en nada, pero tenemos que tener una idea, una especie de envolvente. Sí, entonces en ingeniería hacemos muchas envolventes. Entonces se vuelve apasionante porque no conozco esa fuerza, no la conozco. ¿Cómo será esa fuerza? Tengo una idea, una vaga idea. Entonces tengo que preparar mi estructura lo mejor posible con cosas que sí puedo hacer, como qué. La configuración estructural es fundamental. ¿Dónde pongo las columnas? ¿Dónde pongo las vigas? ¿Qué tipo de sistema estructural hago? Eso sí está en mis manos y eso sí se ha visto que me ayuda muchísimo. Una buena configuración estructural es fundamental. ¿Sí? ¿Dónde van mis columnas? ¿Dónde van mis losas? ¿Dónde van mis vigas? ¿Dónde van mis muros de corte? Eso es fantástico. Eso es fantástico. ¿Sí? Entonces nos aproximamos al comportamiento sísmico, ¿sí? Con cosas que podemos, ¿sí? Con cuantías, con armados mínimos, con armados interesantes. Entonces es un juego bien bonito. Es un juego bien bonito. Bueno, aquí voy a aprovechar de ver el muro, sí, con un armado como este. Sí, qué lindo, este armado como este. Bueno, ya por la experiencia, por las normativas, por los eventos sísmicos, por los cálculos, por todo, por una serie de factores, resulta que esto puede funcionar bien, si no está garantizado, pero sí puede funcionar bien. Si las columnas las armo y las vigas, como dice la CI, sí puede funcionar bien. Entonces estoy jugando con probabilidades, con estadísticas, sí puede funcionar bien. Y se está viendo que funciona. En Chile, el último sismo terrible que han armado parecido a esto, se ha visto que ha funcionado. Entonces, qué lindo, vamos por buen camino, vamos por buen camino. Sí, pero es un juego, nos estamos jugando, es un juego muy bonito, no es exacto. Lindo sería que esto sea exacto, pero no es exacto. Es un juego, es una aproximación. Sí, mientras más lo analicemos, más le pensemos, más piense le pongamos, el juego va a estar más bonito y el resultado va a estar mejor. Pero si no analizamos, si no pensamos, si no usamos las herramientas que tenemos adecuadamente, entonces estamos en problemas. ¿Qué herramientas tenemos? La guía, el ACI, el ETAPS, sí, todas esas son las herramientas. Entonces debemos usarlas de la mejor manera posible. Sí, la presentación de los planos estructurales sí lo vamos a hacer, por supuesto. ¿Qué más? La idea es no caer en las irregularidades, por supuesto. Oye, miren, qué barbaridad, Carlos, gracias por tu comentario. Dice Carlos, la idea es no caer en las irregularidades, por supuesto. Mientras más irregulares es un edificio, pues evidentemente más problemas va a tener, ¿sí? Y se ha visto en los sismos que han ocurrido en los distintos países, pues que se han destruido edificios que tenían muchas irregularidades. Por eso es que salen esas formas de restringir las irregularidades. Y nos dice Carlos que realizó un cálculo y cayó en la extrema irregularidad con un valor de 0,6 y por supuesto no le cumple los cortantes estáticos, que es mayor que el dinámico. No sé si, a ver, me puedes responder, Carlos, si te da mucha diferencia, porque ¿cómo puedes darte cuenta, si como en nuestro caso, si es un edificio donde el periodo del edificio es muy diferente al periodo aproximado, entonces no vale la pena usar el cortante, la corrección por cortante basal, ¿verdad? Pero si los cortantes están en relativo orden de magnitud, por ejemplo, si nuestro cortante basal hubiese sido, fíjense que el cortante estático, sí, aquí, o el periodo del método estático, pues la verdad es diferente, recontra diferente, entonces ya ni qué hacerle. Sí. ¿Dónde está? Aquí está. Sí, por ejemplo, factores R, ¿dónde estaba el cortante? Ay, no me acuerdo. A ver, vamos a ver el resumen, en qué capítulo está el cortante.
cortante. Regular en planta, presión aplicada, número de modos, aquí está, espectro, el capítulo 27, el inciso 27, ok, el inciso 25, ya estamos, aquí está, 27, claro, fíjense si el periodo de la estructura, si hubiera sido cercano a 2, 3, por ahí, bueno, todavía, ¿no? Pero como en nuestro caso el periodo, imagínense, 6,95, 7, es más de 3 veces este periodo, pues estamos muy mal. ¿Cómo vamos a corregir? Si con este método queda un periodo totalmente absurdo, es imposible para un edificio de 40 pisos que tenga este periodo, es imposible. Tendría que tener pues muros de corte en todas las, en vez de columnas, puro muro de corte, y muros de corte a lo mejor de 50 centímetros de espesor, ¿sí? A lo mejor de 60 centímetros o de 1 metro de espesor, para que tenga este periodo, entonces es imposible. Pero si ustedes están haciendo un edificio donde el periodo se aproxima al periodo aproximado, digamos que sea por decir, en vez de 2.8, ¿sí? 1.9, 3 inclusive, 3.1, es decir, que esté cercano el periodo del edificio, pues al periodo, ¿sí? Al periodo, sí, de aproximado. Bueno, entonces, sí podríamos usar el método estático, sí, la corrección basal. Sí, pero si el periodo del edificio es muy diferente, ¿cuánto sería muy diferente? Pues por lo menos de pronto 2, 1,5 veces. A ver, ¿cuánto es 1,5 veces? 2.25 por 1.5, por ejemplo. Sí, yo diría si es del orden de 1,5 a 2, máximo 2, ¿no? Porque con 2.25 por 2, pues ya son 4.5, ya es mucho también. De pronto, entre 1.5, sí, que entre ellos dos tenga una diferencia de 1.5 entre uno y otro, hasta 2 máximo, entonces podríamos pensar de que se puede usar este método. Pero en este caso tenemos casi 4 veces mayor, 3 veces por lo menos, entonces ya es un absurdo, ¿no? Por eso es que ese método no me gusta. Sí. Dice aquí, nos está explicando Carlos, dice el periodo máximo 1,05 y el periodo aproximado 1,24. Ah, bueno, está cercano, ¿no? Por ejemplo, 1.05 si multiplico por 1.5, tengo 1,57, sí. Entonces, lastimosamente, como Carlos nos muestra aquí, si él tiene en su edificio su periodo 1,05 y el aproximado es 1,24, entonces sí, tiene que hacer la corrección por cortante basal. Sí, tiene que hacer. ¿Y por cuánto, Carlos, si me puedes escribir, cuánto es tu factor de corrección, su factor CS? ¿Cuánto te sale el CS? O sea, tu factor de corrección, bueno, más que el CS, la diferencia entre el cortante dinámico y el cortante estático, ¿cuánto te sale? ¿Cuánto crece? ¿Cuánto crece? 2 veces, no creo que crezca tanto, crecerá pues 1.4, 1.6, sí, entonces tampoco debería crecer mucho, debería crecer un 60%, 1.6, sí, difícil que crezca al doble, a lo mejor, pues sería terrible, pero sí, tiene que hacer la corrección, porque su cortante, desde que le da el programa, es 1,05 y el cortante aproximado es 1,24, entonces sí está en un rango coherente, para hacer la corrección por cortante basal, ¿verdad? Sí. Ahora, para 1,24, 1,05 debe ser un edificio también entre el orden de 8 a 12 pisos, por ahí debe estar. Sí, en los edificios bajitos, sí, aquí está. Dice el dinámico 168 y el estático 220. 220 entre 168, 1.3. Sí, está bien, en ese rango está. 1.31. Entonces, hay que crecer, sí, hay que crecer. El consejo que te doy, para que sea más rápido, sí, tendrías que crecer todas las fuerzas 1.3 veces, todo
todo. Entonces, lo más práctico es que escales, le pongas un factor de escala a tu espectro de 1.3, pero solamente para tu diseño, no para verificar derivas, nada. Sí, porque en realidad lo que se hace es escalar todas las fuerzas, como dice la guía, todas las fuerzas deben ser escaladas. Entonces te va a salir mayores armados, sí, las columnas van a salir más armadas, las vigas van a salir más armadas, las losas van a salir más armadas. Sí, lo que se hace se escala. Sí, hay que escalar. Sí, aquí está. Escalado de fuerzas, como dice aquí. Entonces, sí, todas las fuerzas deben incrementarse por 1.3. Sí, todas tus fuerzas deben incrementarse por 1.3. Pero no las derivas, ¿ok? Las derivas no. Las derivas solamente se escalan cuando la aceleración es muy fuerte, la aceleración del suelo es mayor a 0.227. En ese caso, sí hay que escalar las derivas más, pero eso es muy raro. Entonces, tienes que escalar todas las fuerzas, ¿sí? Entonces, una forma fácil es escalar el espectro, ¿sí? Por 1.3, todas tus aceleraciones del espectro, las escalas. Entonces, vas a tener ya fuerzas escaladas, ¿sí? Todo va a estar escalado. Entonces, ya puedes diseñar, pero no es para verificar la deriva ni desplazamiento, solamente ese escalado, te grabas el archivo con otro nombre, es solamente ese escalado para que hagas el diseño de columnas, el diseño de vigas, como dice aquí, para incrementar las fuerzas. Ok, interesante el caso de nuestro compañero Carlos, ¿no? ¿Qué dice? Realicé escalado, las cortantes dinámicos reduce. Sí, ya no importa, no importa. Sí, ya no importa. Sí, o sea, ya no hay que volver a verificar. O sea, escalas por 1.35 y ya no tienes que volver a verificar. Dice, realicé el escalado y dice, las cortantes dinámicos reduce. Ah, el cortante dinámico se reduce. Pues qué raro. Pero sí deberían escalar, digamos, clarito sería, digamos, si haces el diseño, sin escalar, ¿sí? Te da, por decirte, una columna, te da 20 fierros, con el escalado tendría que darte, por decir, 26 fierros. Entonces ahí se tiene que dar, pero ya no hay que volver a verificar cortante dinámico, ya nada. Sí, lo que hay que verificar que al escalar, sí, los armados tienen que salir, pues por supuesto, mayores, porque estamos usando, ahora, ¿qué podría pasar al escalar el espectro? Sí, pues debería crecer porque lo estamos agrandando, estamos simplemente agrandando. Es como dice aquí, multiplicar las fuerzas por 1.3. Digamos, tú tienes una fuerza axial de 100 toneladas, sí, que te da cierto armado, ahora vas a tener 130 toneladas o 135 toneladas. Entonces, claro, tiene que crecer. Entonces, por eso es que lo que se acostumbra a hacer es crecer todas las fuerzas, ¿sí? Todas las fuerzas hay que crecerlas. Toditas las fuerzas hay que crecerlas por ese factor. Los momentos, los cortantes, todo. Entonces, sí, entonces debería ser equivalente a crecer el espectro. Si no funciona, bueno, entonces, ni modo, hay que hacer lo que dice aquí, escalar las fuerzas. ¿Sí? Entonces, si tú tienes con el ETAPS, te da la fuerza en momentos, pues no te queda más que escalar todo. Sí, escalar todo. Sí. Está interesante lo que él dice, que al escalar se ha reducido el cortante dinámico. Sí, muy raro, habría que ver por qué se lo ha reducido, habría que analizar. Sí, por eso es que más que es una aproximación, pues digo, escalar el espectro. Lo que se debe hacer es escalar las fuerzas, pero es tan largo escalar las fuerzas, es tan moroso, que es una barbaridad, ¿no? A ver, que lo revise Carlos, si escalando el espectro le salen las columnas, las losas, las vigas con mayor armado. No tanto el cortante basal, ese ya no importa, sino debe crecer los armados de columnas, de vigas, de losas, todo debería crecer. Bueno, muy lindo el estudio de Carlos, nos ayuda, siempre nos ayuda. Entonces aquí lo dejamos, ya es bastante tarde.